Hola, ¿qué tal familia? Hoy tenemos un video muy bonito y muy poderoso que es cómo tener tanta suerte en la vida. Me han preguntado cómo puedo manifestar, cómo puedo tener esas cosas que siempre he querido de la vida, qué método hay detrás de ello. Pues hoy te voy a explicar cómo lo puedes lograr. Así que boli y papel y presta mucha atención porque este video va a estar muy poderoso. No sin antes quiero recordarte que también tengo mi comunidad de WhatsApp en donde las personas comparten información todos los días y están conectados con toda esta información. Doy contenido de poder y también tengo mi Instagram y aquí subiendo contenidos todos los días. Así que no esperes más, únete a mis redes sociales. También tengo TikTok para que estés al día también y no puedes perderte las oportunidades que estoy dándole a ustedes día a día aportando valor. Antes de comenzar, quiero decirte que tengas la disposición y que seas consciente de que estos son contenido de valor para que tú eleves tu nivel de conciencia. Así que familia, para comenzar, hay que tener en cuenta que el universo actúa con leyes universales. El universo actúa con lo que llaman leyes universales. Estas leyes rigen el universo, rigen todo lo que vemos, rigen todo lo habido y por haber. Recordemos que todo lo que respira, que tiene vida, tiene células. Y las células tienen átomos. Los átomos tienen neutrones, electrones y protones. Entonces todo tiene energía. Para que tú entiendas esto, tienes que entender las leyes universales. Las leyes universales son las que mueven el motor del universo. Son las que rigen qué es lo que va a suceder. Son las que rigen tu destino, tu futuro. Todo en sí. Lo puedes llamar Dios, lo puedes llamar universo, lo puedes llamar naturaleza. Pero las leyes universales son las que rigen el juego, este juego llamado vida. Entonces, cuando tú comprendas esto, vas a comprender el misterio de la vida. Nikola Tesla lo decía, si quieres entender los secretos del universo, empieza a entender en cuestión de frecuencia, energía y vibración. Una vez dicho esto, tenemos que tener en cuenta que existen tres conceptos básicos en esto de la manifestación y cómo poder tener las cosas aquí en el ahora. Existe lo que es tres tipos de mente, digámoslo así. Tres tipos de mentes. En una podemos conseguir la mente supraconsciente, la mente subconsciente y la mente consciente. Es la mente supraconsciente o inteligencia universal, como la tú ya quieres llamar, supraconsciente, la mente consciente, subconsciente y la mente consciente, que es la que estamos ahorita. Entonces, entendamos que la mente supraconsciente, que viene siendo el mundo de las ideas, la mente universal, todo lo que es en sí, todo lo que está creado, ya existe todo por decreto, ya todo está creado. Ahí existe tu yo ideal, ahí existe esa versión de ti que tanto estás buscando ahora. Existe esa versión que tanto estás anhelando, por la cual te estás levantando temprano, por la cual haces las cosas que haces. Ahí está el mundo de las ideas, ahí están todo lo que tú deseas, toda esa vida soñada está en la mente supraconsciente, el mundo de las ideas, lo que pueden llamar también el universo consciente, como tú la quieras llamar. Entonces, en este mundo, ya tú te encuentras aquí con la versión tuya creada, con la versión tuya ejemplar, millonaria, saludable, amorosa, con todas las posesiones habidas y por haber. Entonces, tú primero, para que puedas bajar a esta frecuencia, o que es la mente subconsciente, que es donde estamos nosotros vibrando acorde a nuestras creencias desde pequeño. Nuestra mente subconsciente es donde está arraigado el 95% de nuestro sistema de creencias, cómo caminamos, cómo actuamos, cómo son esos patrones limitantes y esos patrones que dictan tu manera de actuar. Lo que puede llamar Bob Proctor, tu autoimagen, tu manera de ser, tu yo interno, tu diálogo interno. Eso es la mente subconsciente. Entonces, para que tú bajes de aquí hasta aquí, tú tienes que tener creencias arraigadas en tu mente subconsciente de una manera positiva, de una manera adecuada. Por ejemplo, tú no puedes desear dinero si en tu mente subconsciente, desde pequeño o desde hace muchos años, tienes la creencia de que el dinero es malo.
o de que el dinero es difícil. Entonces, si tú tienes esta creencia que el dinero es difícil y quieres tener dinero, entras en la incongruencia. No es una causa y efecto real. Entonces, tienes que reprogramarte. En mis videos he dicho cómo puedan reprogramarse, pero voy a dar uno más adelante, cómo puedes reprogramarte totalmente. Pero si no te reprogramas, entonces lo que sigues manifestando aquí en tu mente subconsciente va a ser el mismo yo que estás viviendo ahorita. Ese mismo yo carente, pobre, triste, que no quiere, no logra lo que quiere, que sigue dándole, luchando y luchando y nada se manifiesta. ¿Por qué? Porque tu sistema de creencias en tu mente subconsciente están arraigados patrones que te frenan, está arraigado el miedo, está arraigado sistemas de creencias que no te dejan avanzar. Entonces la tarea es primero, para bajar de aquí hasta aquí, es reprogramar tu mente para el éxito, reprogramar tu mente para las cosas que quieres y reprogramar tu mente para que tu forma de hablar, actuar, pensar y hasta de caminar, de ver, todo se visualice de manera coherente con lo que tú estás buscando, se refleje en tu exterior. Porque recordemos una cosa, lo que ves adentro de ti es lo que estás proyectando allá afuera. Entonces, si tú ves afuera que no te alcanza el dinero, si tú ves afuera que no consigues la pareja ideal, si ves que siempre es una tranca en ciertas cosas, es porque hay un diálogo interno de ti que no ha sido resuelto. Es porque no has visto tu grandeza, es porque tienes que decirte la verdad en muchas áreas de tu vida. Y muchas personas no se dan cuenta porque van en modo automático, viviendo la vida por vivir, esperando que las cosas caigan del cielo, no siembran y después quieren cosechar si no han sembrado ningún tipo de semilla. Esa es la tarea principal. Para que tú puedas dominar la mente supraconsciente y obtener todo lo que está aquí, tienes que tener tu mente subconsciente bien reprogramada. Eso se hace poco a poco y tú mismo te vas dando cuenta de cómo son esos pensamientos del día a día porque aparecen de manera automática. Luego, en la mente consciente, que es esta que estamos viendo en las ondas alfa, son aquellas, pero ondas beta. Disculpen, beta. Estas ondas beta son en las cuales estamos hablando tú y yo en este momento. Son las que estamos conscientes aquí en el ahora. Entonces, para que tú puedas ver manifestado todas estas cosas en el mundo de las ideas a la mente a la mente consciente, que es la que está aquí, ya tú tienes que haber reprogramado tu mente, ya tú tienes que haberte creado esa versión de ti mismo, habértela creído. Así te mientas una y otra vez hasta que se manifieste. Porque si tú te reprogramas y lo haces y lo haces y te repites y te repites algo con intención, con amor, créeme que se te va a manifestar en el plano pragmático. Se te va a manifestar en el presente, se te va a manifestar en el ahora. Entonces, si tú estás viendo ahorita carencia, si tú estás viendo ahorita las cosas que tú no quieres ver, es porque no te has dado el permiso de reprogramar tu mente subconsciente y por ende las cosas que están en el todo no se te son dadas. Porque el universo es todo, ya todo está creado. Simplemente tenemos que cogerlo y agarrarlo, cogerlo y tenernos para nosotros y decir, ya está hecho, ya lo tengo, porque es así, porque Dios creó todo. Entonces en el mundo de las ideas ya está todo hecho, sino que nosotros mismos lo frenamos, lo limitamos, porque las dos energías, tanto positiva y negativa, no se pueden, se chocan. Porque si tú dices, ya yo soy abundante, ya yo soy poderoso ahorita en la mente consciente, pero si tu sistema de creencias está bloqueado, si tu sistema de creencias cree que tú eres una persona pequeña, tienes un diálogo un diálogo interno de pequeñez, de juicio, de todo lo negativo que va a pasar, que siempre vas a seguir manifestando lo mismo una y otra vez. Entonces, señores, para que tú puedas tener la suerte de que todo se te manifieste en la vida, es simple y llanamente dándote el permiso de reprogramarte para que puedas manifestar todo y Dios, el universo, te va a dar lo que tú quieras con toda sinceridad, con todo amor. Eleva tu nivel de frecuencia, porque la mayoría de las personas vibran en frecuencias de, de dolor, de dolor. El 75% de la población vibra en estas frecuencias de dolor, de sufrimiento. Y son muy pocas las que vibran en las frecuencias de poder, que son la riqueza, que son el amor, que son la felicidad, que son la aceptación. Tu tarea es elevar también tu nivel de conciencia, porque el nivel de conciencia está arraigado a tu riqueza. Si tú tienes una riqueza media es porque tu nivel de conciencia es medio. Si tienes bastante dinero es porque tu nivel de conciencia es alto. Entonces, ¿cuál es la tarea? Elevar tu nivel de conciencia porque los hijos de Dios siempre tienen dinero.
No veo un hijo de Dios que esté pobre, que esté pasando penurias, que esté en pobreza, que esté triste, no. La mayoría de las personas que tienen dinero y están logrando lo que quieren, lo llaman suerte, pero no es así. Es porque ellos se han dedicado a elevar su nivel de conciencia y se encuentran en los niveles de poder más altos. Y esa es tu tarea para que puedas manifestar y decir, tengo suerte. Pero la persona que es pobre de mente, la persona que tiene los ojos vendados, va a creer que todo es suerte, que todo pasa por obra y gracia, pero no es así. Tú tienes que dar un paso y Dios da el otro paso. Dios da pasos divinos y nosotros damos pasos humanos. Porque si tú no te mueves, Él no se va a mover. Entonces, si tú no te mueves en esta parte de aquí, en reprogramarte, todas las cosas que ya están creadas por obra y gracia de Dios no van a bajar a tu realidad en el mundo pragmático. No van a ser manifestadas. Esa es la tarea principal. Y eso es lo que sucede cuando las personas no manifiestan lo que quieren. Lo llaman mala suerte, lo llaman que están salados, lo llaman que nacieron para ser pobres, y no es así, señores. Y si tú te sigues diciendo ese diálogo interno de victimismo, de depresión, de ira, adivina qué va a pasar. La vida te va a seguir dando situaciones para que te quejes una y otra vez. Así que familia, esta es una información muy poderosa que quiero que la hayas anotado, la hayas internalizado y que si tienes alguna duda, déjamelo saber en los comentarios. Ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram, tengo una comunidad muy poderosa, también tengo TikTok y aquí mismo en YouTube, dándole valor con mucho amor para ustedes. Así que nos vemos en el próximo video, familia. Hasta luego.